llevar nuestra misión, que es seguir con el templo en este lugar. Señor, bendice a cada hermano, dice su palabra, que todos que pueda dar de una forma u otra, el Señor lo bendecirá grandemente. Amén, sí, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Amén. Sí, don't worry. Gloria a Jesús. Gracias, Antonio, pero me acordaba. Sí. Lo que pasa es que yo le dije que esperara que cuando yo pasara, pero lo llamaba. Amén. Dios me lo bendiga, iglesia hermosa, en esta hermosa mañana. Amén. Estamos gozosos una mañana más en la casa del Señor, compartiendo en familia, en coinonía, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de continuar, tenemos una visita con nosotros. Tenemos a una hermosa joven. Se llama Claritza. Bienvenida, mi amor. Esta es tu casa y estamos a tu orden. Espero que recibas lo que el Señor tiene para ti en esta hermosa mañana. Amén. Y antes de comenzar a predicar, yo quiero llamar por aquí, ¿verdad?, a un amiguito que amamos mucho, que hace poquito conocemos, pero lo tenemos bien pegadito a nuestro corazón y lo amamos un montón. Y yo le voy a pedir a Noah que pase por aquí. El domingo pasado, cuando terminábamos el culto, él se me acercó y me dijo: yo quiero leer una porción de la palabra. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad? La palabra dice: dejad los niños, venid a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie. Él va a estar leyendo una porción de la palabra. Amén. Toma, mi amor. Ayuda aquí, vamos a ponerte esto. Ahí, no te lo aguanto. Okay. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré: Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador destructora. Con sus alas estarás seguro, escudo y defensa. En su verdad no temerás del espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni plaga que anda en la oscuridad, ni peste que en mediodía destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No vendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará a por ti a que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, con él estaré en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Aleluya, denle un aplauso, hay que ser valiente. Aleluya. Yo me pongo sumamente contenta cuando el Señor obra en cada vida y cuando vemos, ¿verdad?, lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Y yo sé que hay una palabra poderosa sobre Él, y yo sé que lo que Dios va a hacer. Compartía a su mamá que la semana también compartía la palabra con sus amiguitos, ¿verdad? El Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas. Esa es la semilla que se siembra. El Señor dice, ¿verdad?, que instruyamos a los niños, ¿verdad?, que los guiemos y los llevemos por el camino, ¿verdad?, correcto. Y aun cuando ellos fueran viejos, no se olvidarán de Él. Amén. Así que tú estás sembrando una buena semilla y estás haciendo lo que es correcto, lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Eres la guardián de tu casa y el Señor te ha puesto para que vigiles a los tuyos. Amén. Igual que a Lidia,
y a todos los de su casa. Yo sé que poquito a poco el Señor seguirá obrando. Amén. Porque hay una palabra de parte del Señor. Acompáñame la palabra. No, a Dios te bendiga y te siga usando poderosamente. Nunca temas, porque el Señor está contigo. Nunca temas, porque el Señor siempre está contigo. Y Él pondrá palabra en tu boca. Vas a ver. Amén. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 18. Toma, mami. Muérdame esto ahí. Aleluya. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Aleluya. Mateo 18, 23 al 35. ¿Pasó aquí? Aleluya. ¿Por qué se me está apagando esto, Londra? Denme un momentito. Vamos a ver si nos apaga. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y tomándolo, como agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y dijo lo mismo que le había pedido él mismo a su amo, que yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa. Te doy gracias por esta nueva oportunidad. Te pido que me des fuerza, que me ayudes a llevar tu mensaje, Padre. Que seas tú en este lugar, en cada vida, en cada corazón, Padre. Que los corazones sean unos receptivos a tu palabra. Que podamos guardar y que el enemigo no robe la semilla que va a ser enviada, Padre, que haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que pueda dar el fruto de esa semilla, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aquí hemos visto una de las tantas, ¿verdad?, parábolas que el Señor siempre habla, ¿verdad?, en referencia a su reino y para darnos una enseñanza a nuestra vida. Amén. Y el tema para la mañana de hoy es claro: el perdón sana y liberta. Te repito, el perdón sana y liberta. Aleluya. A veces a nosotros se nos hace fácil decir un te amo.
Se nos hace decir fácil, ¿verdad? Lo siento. Pero a veces cuando tenemos que perdonar una ofensa, se nos hace muy difícil. A veces tener que perdonar algo que nos lastimó, nos cuesta. Pero hoy vamos a ver la importancia de perdonar y de lo que el Señor pone como principio para nuestra vida. Porque cuando nosotros perdonamos, al único que le va a hacer bien es a nosotros. Le va a hacer bien a aquel que nos ofendió si lo acepta. Pero el perdón principalmente es para sanarte a ti, para libertarte a ti. Aleluya. Y aquí el Señor, a través de esta palabra, nos quería enseñar lo que sucedió con un siervo. Él habla del amo, habla de un siervo que le debía, le tenía una deuda. Este siervo le pide que le perdone y el amo perdona su deuda, le cancela la deuda. Pero ¿qué pasa? Que cuando este siervo sale de delante de su amo, se encuentra con una situación similar a la que él mismo vivió. ¿Y qué sucedió? Que él no aprendió de la misericordia de su amo, sino que decidió tomar justicia por su propia cuenta. Y al tomar justicia por su propia cuenta, el final y las consecuencias no fueron muy agradables. Porque ya que el amo le había perdonado la deuda, al él no perdonar, terminó pagando y con verdugos, pagando la deuda que le debía al amo. El Señor nos llama a perdonar, aleluya. Y hay principios que nosotros tenemos que entender que van incluidos en el perdón. Y para comenzar, la palabra perdonar en el griego significa dejar ir. Es liberar y no exigir. Porque hay veces que nosotros queremos atar la ofensa. ¿A qué me refiero? A veces no queremos dejar soltar lo que nos hicieron. A veces queremos seguir exigiendo una disculpa. A veces queremos hacer que la gente se arrepienta. Pero va a haber momentos que tú vas a tener que perdonar sin que la persona ni siquiera te haya pedido perdón. Y tú dirás, pero qué difícil. Sí, es difícil. Pero el Señor nos llama a perdonar, porque si no hay consecuencias. Hay consecuencias finales en nuestra vida eterna, porque no vamos a pasar una vida eterna con el Señor, sino una delante de los verdugos, como pasó con ese siervo. ¿Qué significa esto? Una vida alejada del Señor. Una vida con la tortura en el infierno por todo lo que hiciste, por una raíz que dejaste crecer y no perdonaste. La falta de perdón te enferma, te gasta. Y a veces no vives una vida placentera, a veces no vives una vida feliz, porque a falta de perdón no te deja por la ofensa que te hicieron, por la falta que cometieron en tu contra. Así que el perdonar se usa para referirse tanto al perdón de pecado, que es el que Dios nos dio a nosotros, que canceló nuestra deuda, como el perdón que nosotros le damos al prójimo para cancelarle su deuda. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy. Es una cancelación de deuda, porque la ofensa se convierte en una deuda. Alguien te debe porque te lastimó, alguien te ofendió, alguien en un error que cometió, hubo una falta. Y tú tienes que dejar ir, tienes que liberar, tienes que soltar, aleluya. El mejor ejemplo de perdón fue el mismo Jesús. La palabra dice que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué Él hizo para ir hasta la muerte? Él no hizo nada, pero Él decidió entregar su vida para entregarte perdón. Por eso la palabra dice, el reino es semejante a un amo que perdonó a su siervo aún debiéndole. Tú y yo tenemos deuda con el Señor porque muchas veces somos rebeldes, muchas veces le fallamos, muchas veces lo ofendemos. Nosotros tenemos deuda con Él, pero ¿sabes qué es lo hermoso del Señor? Que Él dijo, yo te perdono. Si te arrepientes, si me entregas todo a mí, yo te perdono, dice el Señor. Por eso Él entregó su vida por una humanidad que estaba apartada de Él. Por una humanidad que necesitaba perdón de pecados. Porque todos cargamos en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, el pecado que cargamos desde Adán. Pero somos liberados de Él y recibimos perdón gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario.
Y por tal razón, cuando nosotros recibimos ese perdón de pecado, nos reconciliamos con quien nos creó, con quien nos ama. Él nos convierte en embajadores de Él en relación a esa reconciliación, a compartir con otros el perdón. Nos convertimos en embajadores de Cristo, llevando reconciliación a la vida, llevando perdón a quien lo necesita. Nosotros no somos más que nadie. Si Él entregó su vida sin tener ningún pecado, porque la palabra dice que no había pecado en Él, pero se hizo pecado, tomó la deuda, pagó el precio para que hoy tú tengas libertad de esa deuda. Y a veces nosotros nos creemos muy lindos para perdonar. Hay cosas como el orgullo, el egoísmo, que no nos permiten perdonar a quien nos ofendió. Y hoy te repito, el perdón sana y liberta. Hay veces, yo no sé si usted puede sentir, porque todo lo hemos vivido, ese peso en el corazón. Es como un peso, es algo, una carga que tú dices, ay, no puedo más. Es un dolor, sí, es un dolor porque vivimos la ofensa. Vivimos la herida que nos hicieron. Pero qué lindo cuando Cristo está en nosotros y podemos entender que cuando nosotros estamos en Él es fácil perdonar. Podemos ir ante su presencia y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes a perdonar. Yo necesito que esta carga que mi corazón tiene, que esta herida que mi corazón tiene, sea quitada y que yo pueda perdonar a otros. Aleluya. Mira lo que dice Lucas 17, 3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Sí, dile, mira, lo estás haciendo mal. La palabra me lo dice. Sí, pero si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti. Y tú diciéndole, me arrepiento, tienes que perdonarle. Porque en nuestra humanidad somos propensos a fallar. Somos propensos a abrir nuestra boca antes de pensar. Ahí vienen los errores, ahí vienen las ofensas, ahí vienen las heridas, porque somos muy propensos a abrir nuestra boca antes de pensar que podemos herir al prójimo, que podemos herir a nuestro hermano. Y luego, ¿sabe lo que pasa? Que luego para reparar eso es un poquito difícil. Eso es como yo veía un ejemplo, cuando tú tienes una hoja en blanco, perfecta, queda bien bonita, pero si tú la estrujas y tratas de volverla a su sitio, ¿qué pasa? Las marcas se quedan en ese papel, no queda igual. El dolor está ahí, pero lo que el Señor quiere que tú entiendas, que al tú perdonar, el resentimiento no va a ganar en tu vida, porque vas a sanar, porque no implica que el perdonar es olvidar. Por muchos dicen, ay, perdona y olvida. Hay que ser realistas. Las cosas no se olvidan, pero se ven de una manera diferente cuando tú perdonas, cuando tú te liberas de esa carga. ¿Sabes por qué? Porque el ofensor lo que hace es atarte. El que te ofende lo que hace es poner una carga sobre tu vida. Atarte, detenerte. Pues, ¿qué tú tienes que hacer? No, Señor. Padre, perdónalo. Ayúdame a perdonarlo. Y tú dirás, hay cosas en la vida que no tienen perdón. Error. Tienes que tener mucho cuidado con esa expresión, porque todo en la vida tiene perdón. Y Él nos manda a perdonar. Y más por su propio ejemplo. Porque si hay alguien que cometió un delito grave, el Señor lo perdona igual. Hay una película, yo no sé si ustedes han visto, a mí me encanta la de la nena. Ay, que él va a la cabaña. No sé cuánto han visto esa película de la cabaña. La veo las veces que vea lloro. Pero tiene una enseñanza profunda. Una enseñanza. Yo le digo, si usted no la ha visto, véala. Porque la película te lleva a perdonar, a sacar ese dolor. ¿Por qué? Porque este personaje, el papá, pierde una hija. Una hija que secuestran, que abusan y la matan. Y tú dirás, pero es que eso es imperdonable. El dolor es incomparable. Porque perder un hijo de esa manera, eso es incomparable.
Es un dolor que yo entiendo que nadie, o el que lo ha pasado solamente lo puede entender, o aquel que tiene hijos puede entender la pérdida si uno pierde un hijo. Ese hombre se puso, pues, obviamente, con esa situación, no había perdón, había amargura, y tuvo que pasar un proceso de perdón. Y hay una parte sumamente importante que a mí me encanta, y lo traigo como ejemplo, es cuando él se encuentra frente a una jueza, en una cabaña. Porque son unos personajes que se van dando. Usted no mire si Dios se presenta de una forma o se presenta de otra, aclarando. Porque el que es entendido y maduro entiende. Se tuvo que presentar de una forma porque él odiaba a su padre. No significa que Dios es mujer, aclaro eso. Porque en la película usted va a ver que Dios Padre se presenta como al principio mujer, pero cuando usted termina se ve como hombre. O sea, termina siendo el padre que él odiaba, porque él odiaba a su padre. Así que desde su niñez él tenía falta de perdón. Desde su niñez. Cuando llegas delante de aquella jueza, ella le presenta a sus dos hijos que quedan vivos. A su hija, que se había puesto rebelde también por la situación, porque se sentía culpable de lo que había sucedido, y su hijo. Y en medio de esa situación, esa jueza le hace a él pensar y le dice: esta te hizo esto, esta hizo esto, la hija, y tu hijo hizo esto. Ahora tú tienes que escoger entre uno de los dos a quien tú quieres salvar, aleluya. Él tenía que escoger entre uno de los dos hijos para salvarlo. Y lo que ocurrió en aquel momento fue que él le dijo: yo no puedo tomar decisión entre ninguno porque los dos son mis hijos. Esa es la bondad y misericordia del Señor hacia nosotros. Porque él culpaba al Señor. Él culpaba al Señor de por qué le había pasado eso a su hija. El Señor le enseñó a él que él tenía que perdonar, que sanar. Por eso el perdón sana las heridas. Aleluya. Él tuvo que entender que la misericordia de Dios va por encima de todo. Porque él decía: ¿por qué esa persona no aparece? ¿Por qué esa persona no ha pagado? Tú no puedes tomar venganza ni justicia en tus manos. Solamente la venganza y la justicia viene de Dios. Y ella le decía, por eso mismo, porque ella decía: es que ustedes, el que mató a mi hija no ha pagado. Porque no habían podido encontrar tampoco a la pequeña. Eso hacía más profundo el dolor y la herida. Que no habían podido encontrar. Dios te bendiga, Sandra, Kiara. Que no habían podido encontrar a la niña. Solamente el rastro de su traje y sangre. Que aún eso aumentaba. Y él tenía ese dolor en contra de esa persona que había matado a su hija. ¿Por qué no lo mataban? ¿Por qué no le hacían algo a esa persona que había matado a su hija? Y la jueza le dice: es hijo, viene siendo también alguien que merece misericordia como cualquier otra persona. Por eso el Señor lo puso a escoger entre sus dos hijos. Porque el Señor no ve la falta que nosotros hacemos. Él nos ve con misericordia. Y te voy a decir una cosa: la misericordia de Dios no quita su santidad. O sea, Él sigue siendo santo. Y hay consecuencia de nuestro pecado. Porque las decisiones las tomas tú. Pero eso no impide que Él tenga misericordia para liberarte y para salvarte y borrar cada uno de ellos. Y eso es una hermosa enseñanza en esa. Y hay muchas películas cristianas que ustedes pueden. Hay otra que se llama Tarjeta de Gracia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es la misericordia del Señor. Eso es lo que ahora nosotros tenemos y recibimos. Porque después de ese sacrificio, Él nos dio gracia. Vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo su misericordia. ¿Por qué tenemos que ser tan exigentes para entregarle el perdón a quien lo necesita? Para que seas libre, para que puedas sanar tu corazón. No importa lo que hayas cometido. Te acabo de dar un ejemplo que es muy fuerte para entenderlo. Mucha gente a veces dice: ay, pero perdí a mi hijo por un borracho. Sí, lo entendemos. Esa persona va a tener que pagar, porque la justicia sí se va a dar. Pero a ti no te toca tener venganza ni tomar justicia. A ti te toca ir delante del Señor para que te ayude a perdonar y a sanar. Porque no perdonar, vas a tener una carga sobre tu vida, una atadura sobre ella.
El perdón es un ejemplo que Cristo nos dio. Tú fuiste perdonado. No retengas el perdón. ¿Tú quieres ver cambios sobre tu vida? Perdona a quien te ofendió. Perdona a quien te falló. Quien te lastimó. Somos ejemplos. El perdón trae también reconciliación, pero no es un requisito en sí para la reconciliación, porque dentro del proceso puede haber falta de desconfianza, puede haber, pero eso no impide que en la larga, si la otra persona, porque obviamente la reconciliación tiene que ver con ambas personas. Si el perdón tú lo puedes pedir, pero si la otra persona no quiere reconciliarse, pues ya ahí es diferente. Pero el perdón también puede traer reconciliación. La confianza es un proceso. No es que no se vaya a volver a recuperar, pero va a ser difícil. Yo soy ejemplo de eso. Mi testimonio es un ejemplo claro de perdón, de reconciliación y de restauración. Porque yo fallé, yo lastimé, y de bendición, amén. Yo fallé, yo lastimé, yo herí, y tuvo que pasar por un proceso de perdón, ¿verdad, mi amor? Por un proceso de perdón. No es orgullo, no es, ¿cómo te digo? A mí no, o sea, no, el hablar a veces es difícil, pero a veces hay que decirlo. Yo fallé, yo necesité perdón. Y cuando hubo perdón, hubo libertad. Y en el caso de nosotros, pues hubo reconciliación y restauración. Pero en el caso de nosotros fue un acuerdo de ambos. Pero hay veces que no queremos perdonar, porque la herida fue muy grande. No, y si a veces hieren a los nuestros, también, como pasó con la película, si hieren a nuestros hijos, si hieren a nuestra esposa, si hieren a nuestro esposo, a un familiar, nuestra madre, que a veces nosotros con nuestra mamá no queremos cuenta, cuando hieren, cuando ofenden, a nuestro papá por igual. Cualquier ofensa que te va a doler. Y tú sabes que tú empiezas a sentir como ese fueguito. Seamos realistas. Seamos realistas porque somos humanos. Sentimos esa cosquillita. Sentimos ese calentón. Se está subiendo. Viene subiendo. Como decía que nuestra carne es súper... como era el de Altagracia. Extra crispy con todo y loncherita. Y viene por ahí subiéndose. Y ahí es que entonces tú tienes, espérate, aquí se está subiendo algo que no viene de Dios. Porque la primera reacción va a doler, la primera reacción te va a querer hacer reaccionar, pero no hay mejor cosa que la que no, se dicen como dicen por ahí. Es mejor refrenar nuestra lengua para que entonces la ofensa no sea, ¿verdad? Ambas direcciones y no sea más grande la herida. Porque cuando comenzamos a herirnos, a veces eso es un hueco que se nos hace en el corazón y a veces sanarlo es fuerte, pero está el bálsamo. La palabra habla del bálsamo del Señor que pasa en nuestra herida. El samaritano fue herido, pero el Señor lo llevó hasta el mesón, lo sanó todas sus heridas y él se recuperó y salió de eso. Dice que el samaritano estaba destruido en el camino y a veces pasaban personas por el lado de él y no le extendían la mano. Pero vino un samaritano, perdóname, el samaritano fue el que ayudó al herido. Vino el samaritano y ayudó a la persona que estaba herida y la sanó. Nos toca sanar, nos toca perdonar. A veces el perdón evita que crezca la amargura. Y esto es un peligro. Porque ya cuando la herida y la ofensa llega a la amargura, te consume. La amargura consume, te desgasta. El salmista en un momento dado estaba pasando por un momento difícil. Decía que el silencio gastaron sus huesos. Algo así dice el salmista. El guardar silencio. Exactamente. Hicieron daño a mis huesos. ¿Sabes por qué? Porque la amargura enferma. Yo escucho mucho una predicadora, que se la recomiendo, se llama Lindsay DeFon. Y ella el Señor la usa mucho en liberación, en sanidad. Y ella habla que un veneno del alma es la amargura. Y muchas de las enfermedades que a veces nosotros tenemos es por la amargura. Cáncer, enfermedades que a veces nosotros tenemos en nuestro cuerpo es causa de la amargura y de la falta de perdón.
se anida en nuestro interior. ¿Y qué tú estás esperando para sanar y para libertarte? ¿Qué tú estás esperando para soltar ese peso y que no llegue a una raíz de amargura? La palabra dice en Hebreos 12, 14 al 15, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa? Cuidado que no dejes de alcanzar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo creo que ahí te lo puedo dejar todo. Ahí me dice claro la palabra que tenga mucho cuidado de perder la misericordia del Señor, por yo no perdonar y que en mi corazón, en mi terreno, ¿se acuerdan que hablábamos de los terrenos? Que en mi terreno hayan espinos y se eche una raíz de amargura y siga creciendo esa raíz de amargura, que siga brotando, dice la palabra, y sea de estorbo, porque lo dice ahí la palabra, os estorbe para continuar creciendo, para continuar dando fruto, porque te va a estorbar. La falta de perdón y la amargura va a hacer que no sigas creciendo, te va a estorbar. Y no solamente eso, dice más. Dice que por esa raíz de amargura muchos son contaminados. ¿Y por qué te dice que muchos son contaminados? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos amargura, envenenamos a nuestros hijos, envenenamos al que está a nuestro lado, contra aquel que nos ofendió. Digamos, ay, somos humanos, seamos realistas. Cuando nosotros decidimos no perdonar, para aquellos que no estén en el Señor, porque ahora todos estamos aquí en el Señor y estamos aprendiendo. Si todavía nos faltaba algo de perdón, hoy estamos aprendiendo que hay que perdonar para sanar y ser libres. Y que no puede haber ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Tenemos que caminar en alto, en crecimiento espiritualmente, y solamente pegadito del Espíritu Santo vamos a poder nosotros librarnos de una raíz de amargura, para no contaminar nuestro entorno, para no contaminar nuestra familia, para no contaminar lo que está a nuestro alrededor. ¿Usted sabe cuando una persona está amargada? Porque su hablar lo demuestra. Su hablar lo demuestra. Usted ve que habla con coraje, cómo se dirige, con mucho dolor, con mucho resentimiento. Tú le hablas de una persona, no me hables de esa persona, no quiero saber de esa persona. Falta de perdón. Hay una raíz que hay que arrancarla. Y es triste porque hay que arrancarla, pero hay veces que deja esa arraigado tanto que a veces da trabajo sacarle a una persona, orar y pedirle al Señor, sacarle esa raíz de amargura, porque hay veces que no la quieren soltar. Hay veces que la quieren seguir teniendo ahí porque es que la herida fue muy grande, es que no merece perdón. ¿Y quién eres tú para pasar juicio sobre esa persona? ¿Quién eres tú para decir que no merece perdón? Si tú has sido perdonado por la gracia del Señor en la cruz del Calvario, perdonó cada uno de tus pecados. ¿Quién eres tú para pasar juicio? No somos quien para pasar juicio. Cuando yo presento perdón, yo estoy mostrando el carácter de Dios en mi vida. Cuando yo decido perdonar el carácter de Dios, estoy diciendo, Él vive en mí. Él está en mí. La herida no va a ser raíz de amargura. Señor, me hirieron, me dolió. Todavía me duele un poco, pero ayúdame a perdonarlo, ayúdame a liberarme de este peso. Esto no es parte de mí, esto yo no lo merecía, Padre. Apártalo, sácalo de mí y perdona a esa persona, Padre. Yo lo perdono por lo que me hizo y perdónalo, Señor, que sea salvo. Pide por su salvación aunque te cueste, porque es un alma de salvación. Es un alma que en este momento no está cerca de Dios, está lejos de Dios, y lo que conoce es ofender, es lastimar. Pero yo tengo que ver con ojos de misericordia. Si yo no entiendo la misericordia, no voy a poder perdonar. Si yo no soy movida a misericordia, no voy a conocer el perdón. Si yo espero que salga un sentimiento de mí, va a ser difícil. Si yo espero que el sentimiento de perdón salga, me explico, que de la nada surja, puede ser que sea muy difícil. Yo tengo que entender la misericordia. La gracia que yo recibí, yo la comparto. La misericordia que yo recibí, yo la comparto.
No importa cuánto me hieran, yo tengo que vivir para el Señor. Yo tengo que entender, la Biblia dice, soportaos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Está ahí, es que seguí y ya me he ido del bosquejo. Pero el Señor dice soportar. Tenemos que soportar hasta que Él venga o hasta que partamos con Él. Ay, pero que hay que ser sumiso, y te voy más, la palabra dice que si te dan una bofeta en una mejilla, le des la otra. Y literal yo vi eso en un video. Un pastor predicando, se levanta este joven airado, obviamente utilizado por el enemigo, que eso es otra cosa que usted tiene que entender, que quien te ofende no es la persona, es quien está detrás de esa persona, ¿ok? Que está siendo influenciado por el enemigo. Este joven se levanta a atacar al pastor. Cállate, cállate. Y el pastor predicando y hablando, el Señor te ama, el Señor quiere salvar tu vida. Cállate, cállate, cállate. Obviamente era el enemigo. Él le mete una bofetada en la cara para que se calle. Y el pastor lo único que hace es que se vira y le dice, dame la otra mejilla. Tú dices, ¿cómo es posible? Solamente el amor de Dios en una persona y entender lo que es la palabra del Señor en nosotros, y lo que nos dice que seremos perseguidos, que seremos atacados, que seremos tantas cosas que la palabra dice por llevar el evangelio del Señor, que si tú no estás preparado, no vas a poder sobrellevarlo. Soportados unos a otros. Tú dirás, ay, pero ¿qué más aquí? No. Y cuando él hizo eso, ¿tú sabes lo que sucedió? El joven cayó rendido, llorando, fue libre. Él pudo entender, el pastor pudo entender que obviamente lo que había en el joven no era el joven el que estaba atacándolo. Él le dijo, dame la otra mejilla. Obviamente el Señor lo hace espiritualmente, lo está hablando para, pero Él lo hizo físicamente cuando Él le dio en la cara, Él le puso el otro lado. Y cuando el joven vio que él soportó lo que de esto, rindió, el Señor obró en esa persona y fue libre. Comenzó a llorar, había mucho dolor, falta de perdón. Él estaba reclamando por qué no había salvado, creo que era su mamá o algo. Tenía mucho resentimiento, mucho dolor, y por eso atacó al pastor. Así que nosotros tenemos que entender que el perdón, cuando nosotros perdonamos, tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Dios quiere que nos perdonemos unos a otros como Él hizo con nosotros. Hay un versículo que dice en la palabra Mateo 5, 43 al 48, dice, oíste que fue dicho, esto fue bajo la ley, oíste que fue dicho bajo Moisés. Y cuando tú buscas ese capítulo 5, habla de todo lo que oíste que había dicho. Es un capítulo que el Señor habla comparando la ley y a lo que Él estaba poniendo nuevo en el nuevo pacto. Y Él le dice, oíste que fue dicho a través de Moisés y la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bajo la ley, bajo Moisés, la palabra decía, o la ley decía, que tenía que amar al prójimo, pero que tenía que odiar a mi enemigo. Pero el Señor les dice ahí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol, mira lo que dice la palabra, Mateo 5, papi. Que hace salir el sol sobre malos, 43 en adelante. Que sale salir el sol sobre malos y bueno. Él no hace salir el sol solamente para nosotros, para sus hijos. No, Dios hace salir el sol para todos. Y dice más, y que hace llover para justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tú vas a tener? Dice la palabra. ¿No hacen también así los publicanos? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a los que te aman y a tus hermanos, ¿qué hacéis de bien? Porque con quien nos llevamos estamos, como dicen por ahí, chilling, estamos bien. Con quien nos llevamos, con nuestro problema, con nuestro hermano. Así que, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí dice claramente que nosotros tenemos que bendecir
a quien nos maldice. Orar por quien nos están ultrajando y persiguiendo. Amar. Ay, pero es que se me hace difícil amar a quien me está ofendiendo. Dios te manda a amar para que no cargues con lo que no tienes que cargar. No significa no, lo que significa es que con el amor que tú sientes de parte del Señor, tú estás viendo una vida que necesita de Dios. Tú estás viendo a alguien que necesita ser restaurado, necesita un impacto de Dios sobre su vida. Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia nuestro prójimo, hasta nuestro enemigo. Que enemigo no es que tengamos, no es que nos vamos no me llevo con aquel, no. Es que hay gente que se va a levantar en tu contra. Lo sabemos. Hay gente que te va a hacer la vida de cuadritos. En todos lados. Te la va a hacer difícil. Y vamos a seguir siendo aprobados. Pero Él me dice, ámalo. Ora por él. Que el Señor lo liberte. Que el Señor le haga ver su ofensa. Que el Señor le haga ver lo que está haciendo. Ora por él. Quítate esa carga. No la tomes. No tomes un bulto que no te corresponde. Nosotros somos expertos en cargar bultos que no nos corresponden. De tener cargas que no nos corresponden. Y hay que entregárselas al Señor ya. Soltarlas con nuestro perdón. Dejarlas ir, como te decía al principio. Perdonar es dejar ir. Soltar. Eximir, quitar de nosotros. Y te voy a decir algo. A veces muchos piensan, ay, es que yo no quiero perdonar porque eso es como indultar a una persona. Usted sabe que la palabra indultar, déjeme buscar aquí, porque lo tenía aquí. La palabra indultar es una palabra que se utiliza jurídicamente, ¿verdad? O legalmente, que es quitar el castigo merecido por algún crimen o ofensa. Usted sabe que aquí los gobiernos cada año indultan a alguien que está preso ¿verdad? Por un crimen o algo que cometió. No significa que vamos a liberar a una persona de un crimen. No significa que vamos a liberar a una persona de lo que hizo. No, la justicia de Dios va a estar. Las consecuencias de lo que hicimos van a pasar. Pero lo que tenemos que entender es que no nos toca a nosotros. Que esa justicia es divina, que va a venir de parte de Él. Hay una justicia terrenal que el Señor va a dejar que fluya también. Porque si cometió un crimen, tiene que pagar. Si su ofensa fue un crimen, aquí en la tierra tiene que pagar. Y si no se arrepiente, eternamente va a pagar también. Pero que tú no tomes una carga que no te corresponde, aunque te duela en lo más profundo. Vive el dolor, sí, lo vas a vivir. Pasa el dolor, pero sánalo. No lo ates a tu corazón por una falta de perdón. No lo ates a tu vida. No lo ligues a ti. Déjalo ir. Perdónalo. Ejemplo de esto, Gigi Ávila. ¿Cuántos saben la historia de Gigi Ávila? La historia de Gigi Ávila es fuerte. Perdió una hija. Bueno, perdió dos, pero una se la asesinaron. Su esposo la mató. Creo que fue a cuchillazo, creo que la mató en Estados Unidos. ¿Y qué él hizo? Hay un testimonio, lo pueden buscar. Él cuenta el testimonio. ¿Ah? Lo perdonó. Y no solamente eso, fue a la cárcel a discipularlo, a hablarle de la palabra. Y se lo ganó nuevamente para el Señor, porque los dos creían en el Señor, los dos servían, si no me equivoco. Pero no sabemos qué pasó ahí, que ese hombre se cegó y la mató. Pero él dice que él fue y lo perdonó, lo liberó y él se liberó del dolor. Entonces cree que Gigi no tenía un dolor enorme, porque él llegó hasta la escena, dice él en el testimonio. Él llegó hasta la casa. Ya el Señor lo estaba preparando. Eso es lo bueno de estar pegadito al Señor también. En ayuno, en oración, en búsqueda. Para que cuando lleguen los momentos difíciles puedas ser fortalecido y puedas dar perdón. Así que el perdón nosotros lo recibimos por gracia. Lo recibimos por gracia porque no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Que nos ofende, no merece muchas veces el perdón, pero hay que dárselo. Nosotros no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Así que hoy Él quiere que tú
termines perdonando lo que te hicieron. Si yo les cuento, toda mi vida yo he pasado por un sinnúmero de situaciones que he tenido también que perdonar y sanar. Que si no perdonaba, hoy día fuera otra cosa. Si mi corazón no hubiera sido sano desde mi niñez, hubiera sido otra cosa. Y yo sé que siempre el Señor ha estado ahí, siempre el Señor estuvo cuidándome, a pesar de las cosas que viví durante mi juventud, mi niñez, todo lo que viví. Si no hubiera estado ahí, hubiera sido otra cosa. Y tuve muchas veces que perdonar, pero te voy más para terminar. Una cosa que también nos hace daño es no autoperdonarnos nosotros mismos. A veces queremos seguir cargando con lo que hicimos. A veces nos perdonan por nuestra ofensa, pero a veces queremos seguir castigándonos. Seguir diciendo, lo hice mal, te fallé. Si ya el Señor te perdonó y su palabra dice que cuando Él nos perdona cada uno de nuestros pecados, Él lo echa a lo más profundo de la mar y no se acuerda de ninguno de ellos. Si no se acuerda de ninguno de ellos, ¿por qué tenemos que seguir haciéndonos daño nosotros mismos? A veces por la falta de perdón hacia nosotros mismos, no continuamos creciendo. Porque pensamos que lo que hicimos fue tan grave que Dios no nos va a perdonar. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que si Él murió sin tener ningún pecado para que tú seas libre, lo que tú hayas hecho, Él lo perdona y quiere que tú seas libre y que seas salvo para que puedas tener una vida eterna juntamente con Él? Yo no sé qué heridas tú tengas en tu corazón. Yo no sé qué daño te hayan hecho. Yo no sé qué cosas estén marcando tu corazón hoy. Pero es tiempo de cancelar y liberar toda deuda para que tú seas libre. Para que tú sanes tu corazón. Aunque los demás no lo merezcan, escúchame bien, aunque no te pidan perdón, perdona, sana, restáurate tú. Dios se encargará. No tomes venganza. Deja que la justicia de Dios tome todas las cuentas. No tomes tu venganza. Cuando tú mires ahora al que te ofendió, míralo como el Señor lo miraría. Es un alma de salvación. Necesita perdón. ¿Sabes qué? Las personas, a veces nosotros podemos causar el cambio en otra persona cuando le ofrecemos el perdón aunque no lo merezcan y aunque no nos pidan. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te perdono. Yo quiero sanar. Yo quiero continuar caminando sana, libre. ¿Sabes qué? Recibe mi perdón. Y le oro a Dios, háblele así a la persona que le ofenda para que usted vea cómo esa persona va a ser impactada. Puede que no vea en el momento el resultado, pero eso le va a trabajar a esa persona. Eso le va a trabajar a esa persona que te ofendió. Cuando tú le hables con sabiduría y le digas, yo te perdono por lo que me hiciste. Y te libero. Porque yo quiero ser sana y quiero continuar. Y le pido y oro al Señor por ti todos los días para que tengas un encuentro con Él y puedas ser sano como yo soy sana. Para que puedas continuar con tu vida en paz como la vivo yo. Y yo te voy a decir a ti cómo esa persona va a ser impactada. Porque va a ver a Cristo en ti, va a ver el carácter de Dios en tu vida. Te puede costar al principio, pero no es difícil. Te puede posiblemente costar y vas a morder y vas a decir, papá, aquí voy. Aquí voy. En tu nombre, ayúdame. Voy a liberarme. Voy a liberarlo y voy a sanar. Aunque te cueste, hazlo. Y después me contarás cómo te va. ¿Tú quieres experimentar la plenitud de Dios en tu vida? Perdona. Libérate. Quítate ese bulto y esa carga que te está deteniendo hasta el día de hoy. Que te tiene triste todo el tiempo con cabeza abajo. Que tú dices, ay Dios mío, no puedo más, ayúdame.
Yo sé que hay veces que cuando las situaciones son con familia, con hermanos, con gente que uno ama mucho, yo sé que es muy difícil. Se lo digo yo lo he vivido. Tener que perdonar ofensas, tener que lidiar con gente que no cree en ti, con gente que no da nada por ti, que no ve nada de ti. Pero yo he tenido que aprender que aquí a mí quien me llamó fue Dios, quien me ayuda es Dios, quien me tiene de pies y me sostiene hasta hoy es Dios. Que yo he vivido un Ebenecer todos los días de mi vida porque hasta aquí me ha ayudado Dios. Y que esa vida, que aunque a mí no me acepte, porque no me tiene que aceptar a mí, aunque no me quiera, yo lo tengo que querer y amar y perdonarlo y orar por él. Que Dios obre. Que duele, porque es familia, sí duele. Porque tú lo que quieres es ver a Dios en ellos y que sean salvos. Porque lo que yo siempre pido por los míos es que sean salvos, que tengan un encuentro con el Señor, que sean libres. Pero yo no me puedo detener y estancarme por una falta de perdón, que en un momento dado quiso anidarse en mi corazón y no quería continuar. Porque en medio de mi proceso yo no quería saber ni de Dios. Por el dolor, a pesar de que yo había fallado, fui muy marcada, muy herida, muy señalada. Y yo quise en mi corazón crear esa raíz de amargura. Y no quería saber de nadie. No quería saber bueno, yo me estaba encerrada en mi casa, me acuerdo. Encerrada, que no quería saber de nadie. Me llamaban, no contestaba. Me escribían, no contestaba. Borré mucha gente, bloqueé mucha gente. Porque había una herida en mi corazón. Porque nadie supo trabajar. Pero yo no me pude detener ahí. Doy gracias a Dios por las personas que se levantaron a creer en uno. A decir, tú no te vas a quedar ahí. Que ellas saben, papi sabe, estuvieron ahí. Vivieron el dolor. Pero ellos saben que yo no quería saber de nadie. ¿Cierto o falso? Yo estaba encerrada en mi casa. De la iglesia, ni se diga. Contra la gente de la iglesia, ni se diga. Porque fui herida. Pero yo no me pude quedar ahí. Yo tuve que perdonar. Yo tuve que reflexionar y decir, Señor, tú no tienes culpa de nada, tú me perdonaste a mí, yo tengo que perdonar. Yo herí, y como herí también tengo que pedir perdón. Recuerdo que me ministró, creo que fue Rubén Crespo en un momento dado, me dijo, van a venir delante de ti a pedirte perdón y tú vas a tener que pedir perdón. Eso fue dicho y hecho. Jamás en mi vida yo pensé que el Señor me lo fuera a traer a todos los que me dieron frente a mí y a todos los que herí frente. Pero te digo, frente a frente. No, frente a frente. Y para testimonio, una de las personas que yo herí en mi proceso, una joven y un joven que salieron heridos en ese proceso, el Señor me los trajo a la misma iglesia. Eso fue algo jamás Bueno, él lo había hablado, como te dije, te lo podía llevar a todos, porque yo tenía que pedirle perdón. Me los llevó a la iglesia. Empezaron a visitar la iglesia. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Que era una lucha. Pero yo sabía que tenía que pedir perdón, tenía que ser libre y liberarlos a ellos porque ellos tenían rencor, rabia y mucho coraje en contra mía. Porque lo testificamos, nosotros juntos lo testificamos. Había mucho resentimiento, pero había que haber un perdón para poder entonces ser liberados. Y recuerdo que un domingo yo le dije al Señor antes de llegar a la iglesia, le dije, Señor, si van hoy les pido perdón. Si van hoy les pido perdón. Y mire cómo es el Señor tan bello, tan maravilloso, tan misericordioso, que llego a la iglesia, llega toda la familia. Mamá, papá, hija, hijo. Llegan todos. Los veo pasar a la parte de atrás de la iglesia porque yo toco el piano. Para ese tiempo yo ministraba tocando el piano. Era del ministerio de adoración. Y los veo todos llegar. Yo dije, tocando nerviosa, Señor Padre, este es el momento. Tú me vas a abrir la puerta. ¿Usted puede creer que la pastora ese día predica sobre el perdón sin ella saber nada? El Señor la movió a hablar del perdón. Yo recuerdo que yo bajé de aquel altar llorando a la oficina. Me metí en la oficina a hablar con la copastora Xiomara y con Damari.
y le dije, necesito hacer esto y es ya. No aguanto, necesito liberarme. El Señor ha hecho todo esto, bla, bla, bla. Y le conté todo lo que pasó. Me dice, Nori, vamos para allá ahora. Me voy hacia el altar. Y cuando voy hacia el altar, allí estaban la mamá y su hija. No hubo palabras. Solamente le dije, perdóname. Ellas me abrazaron, me besaron, lloramos. Pero hubo un rompimiento en ese momento. Hubo una liberación. Y hoy día le doy gracias a Dios. Porque el muchacho terminó tocando junto conmigo en el altar. A eso nos llevó Dios. Al ladito de mí estaba tocando el bajo, me acuerdo. A eso el Señor nos llevó. Un proceso difícil, pero el perdón arregla todo. Y cada uno de los que me ofendieron, el Señor los puso delante de mí, los perdoné. Y de igual manera los que ofendí, el Señor los puso delante de mí y pedí perdón. Eso lo hace Dios. Y te liberas. Y si tú quieres ver lo que Dios quiere hacer en ti, perdona. Ponte de pie, iglesia. Santo es el Señor. Hoy tú decides si quieres perdonar, si quieres entender lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Solo tú tomas la decisión. Santo es el Señor. Estoy verificando a ver si no se quedó. Así que tú decides si te quedas enredado en tu dolor, en tu enojo, en tu resentimiento que te produce una falta de perdón. Tú decides si te quieres mantener ahí. Yo te pido, el Señor te pide en esta mañana que busques ayuda si necesitas también. Si tú entiendes que tú no puedes solo, acércate a alguien que te guíe, a tus pastores, a tus líderes, alguien que te pueda ayudar con entendimiento y sabiduría y con comprensión y misericordia para ayudarte. Es necesario que salgas de esa falta de perdón. Y a medida que tú resuelvas tus asuntos, verás que se sanarán las heridas y tendrás la oportunidad de aprender más sobre el amor de Cristo y cómo se puede vivir una vida en el Señor. Te dejo con este versículo en Efesios 4:32 que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto se puede decir que es un requisito del Señor, es un mandato que perdonemos para poder sanar y para poder llegar a la vida eterna. Yo no puedo, hay un versículo que dice, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Porque ese mismo versículo dice, estás mintiendo. Es fuerte. La misma palabra dice, tú no me puedes decir que tú amas a Dios cuando tú odias a tu hermano, cuando no lo has perdonado, cuando tienes ese resentimiento en su contra, que si donde le ve los pies, le ve la cabeza. Me dicen por ahí muchos, dicen, donde le veo los pies, le veo la cabeza. Falta de perdón. Y si yo amo a Dios, yo tengo que perdonar. Si yo amo a Dios, no lo hago tengo que perdonar, tengo que sanar, tengo que liberarme. Santo es el Señor. En esta hora yo voy a hacer un llamado. Tú quieres ser libre hoy de todo lo que te está atando, todo lo que te impide seguir, todo lo que te impide ser feliz, todo lo que te impide tener una vida para el Señor como Él desea. Es tiempo de que tú entiendas que tienes que soltar, que tienes que entender que tienes que perdonar, que tienes que quitar esa raíz de amargura de tu corazón, que tienes que quitar ese dolor. Yo te invito y vamos a orar por ti. Vamos a orar para que el Señor obre, para que entonces tú puedas entender lo que el Señor tiene para ti, para que tú seas libre, para que tú entiendas lo feliz que es estar en el Señor cuando entendemos que tenemos que ser misericordiosos. Ser misericordioso como es Él misericordioso, dice la palabra. Para llegar a la santidad que el Señor nos lleva tiempo hablando, una santidad que refleje a Cristo, yo tengo que tener misericordia.
¿Y sabes qué? Timoteo dice que sí, los tiempos se pondrán difíciles, que habrá mucha gente amador de sí mismo, que a lo malo llamarán bueno y que la maldad de muchos se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Pero eso no significa que aquel que decide enfriar su amor, yo tengo que dejar de perdonar y de sanarme yo y de vivir una vida para Cristo como Él me manda a vivir, en misericordia. Porque vamos a llegar a unos tiempos que va a haber gente que no va a tener compasión, que van a ser tan malas que te van a querer herir, que te van a querer ofender, que te van a querer lastimar. Yo no sé si usted en estos días ha visto un espíritu que se ha levantado en contra, ¿verdad?, de los policías. Esos son espíritus que se levantan, para que usted vaya entendiendo. Hay momentos que se levantan de momento y usted ve tantas noticias de lo mismo. Es un espíritu que está obrando, buscando. En una semana me han parecido como 4 videos de gente insultando, ofendiendo, por solamente ellos cumplir con su labor, ¿verdad? Hay cosas que a veces ocurren fuera de lo, ¿verdad? Pero la cosa que uno falla no significa que el resto es igual. Eso nos toca en todas las áreas. Que uno falla no significa que todos son iguales. Pero yo no puedo ofender a nadie. Esos son espíritus que a veces se levantan. ¿Y cómo tú vas a lidiar? ¿Vas a permitir que la ofenda te detenga? No. Déjalo. A veces es difícil. Continúa. Padre, perdónalo. No quiero retener nada que me ofenda. No quiero que me haga daño. No quiero. Quiero ser libre. En esta hora, el Señor quiere que tú sanes tu corazón. Si tú me permites, yo oraré por ti. Pero si no entiendes que hay algo que Dios quiere hacer, porque hay propósitos sobre nuestras vidas que se tienen que cumplir. Y estas cosas son cosas que nos detienen. Son cosas que nos van a hacer estancarnos y que solamente nos va a hacer daño a nosotros. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, porque tú, Señor, nos perdonaste primero, Señor. Padre, en esta hora yo te pido por cada corazón de los que se encuentran en este lugar. Y de igual forma, Señor, te pido por cada corazón que nos está escuchando. Puedo ver y sé, y estoy viendo que hay gente que nos está escuchando hoy y tiene mucho dolor en su corazón. No entiende muchas cosas. Lo único que su corazón grita es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué me lo hicieron? ¿Por qué sucedió? Y eso es un peso que hoy el Señor te dice que tienes que soltar. Porque la amargura está acabando con tu vida. Has creado una raíz de amargura por lo que te sucedió. Te sientes sin fuerza. Te sientes agotada. Te sientes que no puedes más. Pero si no te acercas al Señor para ser libre, no podrás. Va a seguir comiéndote por dentro tu amargura. Ese dolor te está comiendo. Suéltalo, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, te dice el Señor. Hoy el Señor quiere traer libertad sobre tu vida. Hoy quiere traer sanidad sobre tu corazón. Pero tienes que perdonar. Dios no tiene la culpa de nada. Dios no tiene la culpa de lo que te sucedió. Dios no tiene la culpa de lo que estás pasando. Dios no tiene la culpa. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Si no sueltas, tu amargura te va a consumir.
te va a consumir. Es un veneno que tiene tu alma, que alguien quiso depositar en ti, pero tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo, tienes que ser libre. Hoy las cadenas el Señor quiere romperlas, pero permítele trabajar en tu corazón. Permítele trabajar en lo más interno de tu corazón, para que puedas ser libre. Yo siento fuerte en mi espíritu que hay alguien a la distancia, hay alguien que nos está escuchando, que le ha dicho a Dios: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Pero tú no estás solo ni sola. Dios está contigo. Quita ese dolor. Quita ese dolor que te cuesta tanto, que no te ha dejado caminar, que te tiene detenido y detenida, que te tiene atada. Suéltalo, suéltalo, te dice el Señor. Entrégamelo a mí, ese dolor. Perdona, 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 perdona.